Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, un día más aquí al informativo que será comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Los cuerpos de los rehenes asesinados, Tamir Adar y Ari Salmanovich, fueron devueltos a Israel. Vance en Israel predice que la paz en Gaza será duradera y afirma que el desarme de Hamás no es negociable. Netanyahu y Vance rechazan la idea de que Israel sea un Estado cliente de Estados Unidos y prometen colaboración en un plan duro para Gaza. Los economistas están divididos sobre las perspectivas de crecimiento de Israel para 2026 en medio de la recuperación de la posguerra. La cobertura mediática de la cadena de televisión catarí Al Jazeera sobre Gaza es dirigida por Hamás, según un centro de investigación israelí. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en Radio Sefarad. El grupo terrorista Hamás entregó el martes por la noche 2 ataúdes a Israel a través de la Cruz Roja, que luego se confirmó que contenían los restos de los residentes del kibutz Niros, Ari Salmanovich, de 85 años, y Tamir Adar, de 38. El primero, que fue secuestrado de su hogar por terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023 y murió en cautiverio, fue uno de los fundadores del kibutz. El segundo era el coordinador adjunto de seguridad del kibutz y fue asesinado mientras lo defendía de los invasores liderados por Hamás. Al anunciar el martes que devolvería los cuerpos de 2 rehenes adicionales, el ala militar de Hamás solo dijo que habían sido recuperados ese mismo día en la franja sin identificarlos. Esta repatriación de restos redujo de 15 a 13 el número de cadáveres de rehenes fallecidos que aún se encuentran retenidos en la franja. Entre los rehenes fallecidos restantes se encuentra Hadar Goldin, un soldado que murió combatiendo en la guerra de Gaza de 2014, el último cautivo que quedaba antes del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Bueno, veremos si esta racha de devoluciones que hemos visto los últimos días continúa, al menos con el ritmo que hemos visto, porque parece casi evidente que Hamás sabía perfectamente dónde estaban estos cadáveres, pero lo fue dosificando para aprovechar el tiempo e ir fortaleciendo nuevamente su posición de poder en la Franja de Gaza de cara a los palestinos que allí habitan. Pero yo soy un poco pesimista. Creo que después de que parta el emisario, el vicepresidente estadounidense, al que seguirá también Marco Rubio, igual aparecerán un par de cadáveres más que devolverán. Pero a partir de ese momento, en el momento que no haya representantes de Estados Unidos, pues dilatarán todo lo que puedan la entrega de la restante decena de cadáveres. Así que bueno, espero equivocarme y que todo esto se avance a un ritmo que sea soportable para las inquietudes que se están viviendo en Israel, especialmente de aquellos parientes y allegados de los que todavía no han sido entregados, entre ellos el que se mencionaba de este soldado Hadar Goldin, que lleva ya 11 años su cadáver secuestrado en manos de Hamás. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, proyectó confianza el martes en que el cese del fuego en la Franja de Gaza iba a ser duradero, mientras visitaba un nuevo centro de coordinación del cese del fuego entre Estados Unidos e Israel en Kiryat Gat, en el sur de Israel. Vance, junto con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el principal asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, ha estado en Israel para apuntalar el tenue alto el fuego, garantizar que todas las partes siguieran comprometidas con sus términos y avanzar hacia etapas posteriores del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense. Su visita al centro se produjo después de que el presidente Donald Trump advirtiera el martes que podría enviar fuerzas internacionales a Gaza para enfrentar a Hamás por sus violaciones del acuerdo de alto el fuego, pero dijo que esperaría por ahora para darle al grupo terrorista una oportunidad de corregir el rumbo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio,
ha llegado a Israel este miércoles para una visita de 2 días para apoyar la implementación exitosa del plan de alto el fuego de Washington en Gaza. Bueno, ya saben, ya se ha establecido esta dinámica que Hamás dice de que no puede entregar más cadáveres porque le faltan elementos, quieren excavadoras para ir avanzando mejor, y cuando la cosa llega al borde del vaso y está por desbordarse, pues aparece Trump y amenazando con que va a traer tropas americanas para hacerse cargo del territorio, y entonces Hamás retrocede medio paso y se vuelve un poco más amigable en el tema de la entrega de cadáveres. Veremos esto a dónde llega, porque como comentábamos antes y venimos comentando ya en la última semana, el problema para Hamás no solamente es la supervivencia como fuerza hegemónica en la Franja de Gaza, sino que si el acuerdo del intercambio de prisioneros en manos de Israel a cambio de los cadáveres, etcétera, pues no se lleva hasta sus últimas consecuencias, pues Trump puede dejar la puerta abierta para que Israel, Netanyahu, actúe militarmente en la Franja de Gaza con mucha mayor libertad que hasta ahora, porque siempre había estado condicionado por la existencia de rehenes aún con vida que podrían perderla si Israel actuaba y entraba en las zonas, por ejemplo, del centro de la ciudad de Gaza con una potencia de fuego importante. Pero si Hamás no avanza hacia el final de esta primera etapa del plan de 20 puntos, pues la cosa podría llegar a un extremo bélico. Y tampoco está muy claro, incluso cuando esto suceda, si Hamás finalmente se va a aceptar la condición del segundo punto, que es la de desarmarse. No olvidemos que según las cifras, a pesar de que al inicio de la guerra tenía 30.000 combatientes, 30.000 terroristas armados en la Franja de Gaza, y que murieron 25.000 de ellos, pues hoy en día todavía, gracias al reclutamiento, hay nuevamente otros 20.000. Es decir, que apenas han subsistido quizás 10.000, una tercera parte de los que había al principio, pero que ya han reclutado otros 10.000, y es como esto, el dibujo animado del aprendiz de brujo, que por cada escoba que se rompía, pues aparecían 2. Tras reunirse en Jerusalén el miércoles, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el vicepresidente estadounidense Vance rechazaron las afirmaciones de que Israel es un Estado cliente estadounidense y enfatizaron su asociación para trabajar para implementar el plan de Washington para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza. Ambos discutieron el progreso en las próximas fases del plan, incluido el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza, y Vance describió el acuerdo como una oportunidad para fortalecer las alianzas regionales. En declaraciones conjuntas tras las reuniones, tanto Vance como Netanyahu rechazaron la idea de que Israel actúa a instancias de Washington, presentando el vínculo entre sus países como uno de igualdad en pro de objetivos estratégicos compartidos. Sí, lo que sí está claro es que hay mucha más sintonía entre Netanyahu y el actual presidente y no el previo. Ya están pensando seguramente que Benjamín Netanyahu lo que ahora está aceptando como consejos o como indicaciones del presidente Trump no lo hubiera aceptado de otros presidentes anteriores de Estados Unidos, ya que en principio tienen una sintonía personal y también una sintonía de intereses. Así que, bueno, el hecho de que diga de que no es un Estado cliente es bastante obvio. Es más, muchas veces los analistas señalan que a veces parece que hay una relación inversa, es decir, que un Estado pequeño como Israel
tiene cierto dominio o cierta presión, ejerce mucha más presión sobre lo que es el gobierno de Estados Unidos que cualquier otro país de su dimensión en el mundo. Según el último pronóstico del Fondo Monetario Internacional, la economía de Israel crecerá un 3,9% en 2026. Esto sitúa a Israel por delante de Alemania en cuanto al aumento nominal previsto del PIB, es decir, sin considerar la inflación, y no es el pronóstico más optimista. El Banco de Israel ha publicado una previsión más alta, de un crecimiento del 4,7%, mientras que el Ministerio de Finanzas prevé una recuperación drástica de la economía y un crecimiento del 5,1%. En el contexto de una recuperación tras la guerra, un crecimiento del 3,9% no es tan impresionante y parece que se están formando dos bandos entre los pronosticadores. La economía en su conjunto se encuentra en un estado de incertidumbre y depende tanto de las condiciones políticas locales como del entorno económico mundial. Según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita en Israel el próximo año será de $64.000, superior al de Alemania. Sin embargo, en términos de paridad de poder adquisitivo, Israel se sitúa muy por debajo de la mayor economía de Europa. Bueno, sean cuales sean las previsiones que se vayan a cumplir, todas las estimaciones apuntan a que va a ser una cifra importante. Es decir, estamos hablando de que más allá de la inflación, es decir, descontando la inflación que pueda haber, que haya un crecimiento del 3,9 o del 5,1 es una diferencia importante, pero en cualquiera de los dos casos es un valor muy, muy destacado para un país que ha estado en guerra durante 2 años, un país de apenas 10 millones de habitantes que tiene que soportar una guerra durante 2 años y que salga de ella en una situación que puede crecer en cifras que superan no solamente a la media de Europa, sino que posiblemente al país europeo que mejor vaya a desempeñarse económicamente durante el próximo año. Así que, bueno, ya saben, como estamos hablando de pronósticos, pues el resultado tendremos que esperar al menos 1 año para saberlo. Documentos descubiertos en Gaza han revelado que Hamás ha estado dando instrucciones al medio de comunicación estatal catarí Al Jazeera y está obviando cualquier signo de insurgencia entre la población del enclave, según el Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo Meir Amit. Según esta institución, los oficiales de información de Hamás han estado coordinándose con Al Jazeera respecto a su retórica para formular una cobertura que evite dañar la imagen de la resistencia. Uno de los documentos descubiertos en 2022 instruía a Al Jazeera a evitar el uso de términos como masacre para describir un ataque con misiles de la Yihad Islámica Palestina en Jabalía. En dicho documento, Hamás reconoció que estos ataques no fueron resultado de las maniobras de la ocupación. Además, el mismo texto confirmó que la solicitud de la organización terrorista a Al Jazeera recibió una respuesta positiva por parte de la dirección de la sala de redacción de la cadena. Otro documento reveló que Hamás intentó establecer una línea de comunicación segura con Al Jazeera, permitiendo la coordinación directa entre las oficinas del gigante de los medios en Doha y el grupo terrorista. Esta línea tendría como objetivo promover la cobertura en situaciones de emergencia y permitir al ala militar de Hamás enviar instrucciones en tiempo real sobre qué transmitir y qué embargar. Bueno, este estudio no solamente dice de que hay un vínculo de simpatía, llamémoslo, entre la cadena Al Jazeera y el grupo terrorista Hamás, que no olvidemos que es un grupo terrorista, sino que evidentemente, al menos por este estudio del Centro de Información de Inteligencia y Terrorismo, Meir Amit, lo que dicen que Al Jazeera está al servicio de Hamás. Y esto ya es una cuestión bastante más complicadas, porque no estamos hablando de, por ejemplo, en la noticia anterior que hablábamos de que algunos decían que Israel estaba actuando como si fuera un Estado cliente, en el sentido de que se sometía a las
sugerencias de Donald Trump, Netanyahu, sino que estamos hablando de que, según este informe, pues Al Jazeera es un canal títere, es un altavoz de las intenciones de este grupo Hamás. Y uno puede decir, vaya, esto es muy grave, pero es que esto se veía venir si uno recuerda que hace mucho tiempo que se viene advirtiendo de que el Qatar como país ha estado financiando, sosteniendo y promoviendo al grupo Hamás, que no es un ente neutral, a pesar de que en estos últimos meses el presidente estadounidense lo ha designado como mediador. Bueno, es mediador en una cadena de mediadores, porque, entre otras cosas, Hamás no está en condiciones de negociar nada, ni siquiera de tener un negociador que salga y entre de la franja de Gaza con libertad. Y por eso los mediadores con el resto de los países que están tratando de solucionar este conflicto son justamente Qatar y Turquía, que son dos países que han dado cobijo y han subvencionado al grupo terrorista Hamás. Así que, bueno, pues esto de que Al Jazeera sea un títere en manos de un grupo terrorista, ya lo sabíamos muchos, y ahora parece que hay elementos y documentos que así lo confirman. En este punto nos despedimos de todos ustedes y, como siempre, les invitamos a escucharnos en la próxima edición de las Noticias de Radio Sefarad.